Luisa, vamos a cambiar de plano. Tardarán, 10 minutos. A ver, que le preguntes a vestuario. ¿Lo tengo que hacer todo yo? Sobre todo, vigila que no se cuele nadie al rodaje por el foso. Oído. Están cambiando de plano ahora. Vamos a estar aquí hasta mañana, tío. Bueno, pero me toca preguntar a mí ahora. ¿Tú exactamente qué haces, Tino? ¿Quieres la explicación pro o la que le daría a mi hija de 10 años? Ay, tienes una hija. Qué guay. Bueno, ser un padre divorciado no es muy guay. Además que es que la veo muy poco. ¿Te has resfriado? Alergia, que es peor. Pero... ¿Se curra mucho de DIT? Bueno, primero me explicas exactamente lo que hace un DIT. Pero como si fuera tu hija, ¿vale? Y que yo hago de todo, de produ, de dire, montador, bueno, y más cosas. ¿Y has hecho de dire? O sea, ¿tienes así alguna cosa que se pueda ver? ¿Tienes filming? No, ya no. Me lo regaló mi ex por San Valentín. Pero me caducó hace meses. Pero, en fin, ¿cómo se llama la película? Bueno, ¿es una película o es un corto? Peli. La escribí, la dirigí, la produje y me gasté una pasta que no tenía. El título no es muy bueno. La pena de los cocodrilos. Hostia, sí que es malo, sí. Pues yo para el TFM quiero hacer un guión, pero solo se me ocurren principios y finales súper lamentables. ¿A ti no te pasa eso? Es que escribir un largo es muy jodido. Lo más probable es que no se haga y si se hace es más probable todavía que no lo vea nadie. Pero empiezas muy motivado. Las primeras páginas te dan la vida. Pero cuando llegas al segundo acto, si llegas, pues te chocas contra un muro. Y se cruza una cosa y luego otra y al final te vas alejando poco a poco de la historia. Así que si la terminas mal y a desgana. Pero bueno, los jóvenes de hoy en día con esto de la inteligencia artificial, pues no tenéis otros problemas. ¿Y de qué va? ¿Sí? La peli que estás escribiendo, ¿de qué va? ¿Y cómo sabes que estoy escribiendo algo? Pues porque soy novata pero no idiota. Además, si me gusta te la voy a copiar para el TFM y me voy a ahorrar la IA y su puta madre. Si total no la vas a rodar luego. ¡Qué cabrona! Es una historia corta, muy atmosférica, pero la tengo a medias. Va, dale. Vale. Nuestro prota es un hombre alto y desgarbado. Lleva un sombrero de ala ancha. Camina por el pasillo del hemiciclo de un congreso, con una pistola de clavos en la mano. Su cara está cubierta por un velo de gasa negra. Arrastra por el pasillo una bolsa de cadáveres, con lo que parece un cuerpo pequeño dentro. Los políticos le miran aterrorizados desde sus escaños. Son dos, de la misma bancada, del mismo partido. El hombre sube al palco y arroja violentamente la bolsa de cadáveres al centro del hemiciclo. Los políticos no saben qué pensar. Era el tercer día que mi niña volvía a casa sola del colegio. Vivimos tan cerca que podemos ver el patio del recreo desde nuestro balcón y el paso de cebra. Y es ahí donde vi como un autobús arrollaba a 60 kilómetros por hora. Podéis abrir la bolsa. Mi niña sonríe. Murió en
entre mis brazos mientras esperábamos la ambulancia. Eso pasó esta mañana a las 2:03. ¿Y qué más? Tino, ¿hasta ahí tienes escrito? Está aquí. ¿Quién? Aquí arriba, conmigo. Que no me estoy enterando, ¿esto es parte del guión? Sí. Lo estoy incluyendo mientras hablamos. A veces lo veo. Y me mira fijamente. Pero es a quien que no me estoy enterando. ¿Qué pasa con la historia? No me deja continuar. Me conoce. Me asfixia. Me hace sentir tan pequeño. Tino, dile que se vaya. No se va a ir. No se aleja. Vale, pues sigue contándome la historia. Dime qué hace ese padre con los políticos. ¿Qué hace con el cuerpo de su hija muerta? Tino, ¿qué va a hacer con esa pistola? ¿Qué hace el conductor del autobús? Joder, Tino, sigue. Tino, porfa, sigue, va. No sé cómo seguir. Mira, cierra los ojos conmigo y sigue contándome, ¿vale? El hombre tiene una caja de cerillas. Saca una y se la muestra amenazante a los políticos. Autobuses viejos circulando por la ciudad que necesitan un mantenimiento constante. Los conductores llevan muchos meses en huelga. Hacen turnos inhumanos. Y aún así, votasteis en contra. Esta mañana había gente fotografiando la sangre con sus móviles. La niña muerta en el asfalto. No sé quién me da más asco, si ellos o vosotros. Se hace un silencio sepulcral. Hasta que se dan cuenta que el hombre se ha marchado. Son libres. Fin. Ya no está. Se ha marchado. Joder, cabrón, qué susto me has dado. Perdona. Da igual, que he estado muy entretenida, pero me estoy meando muchísimo ahora mismo. Casi me lo hago encima por tu culpa, Tino. Técnico de imagen digital. ¿Eh? Eso es lo que significan las siglas de DIT, técnico de imagen digital. Es el que vuelca las tarjetas de todo lo que se ha grabado durante el día. Y luego se lo pasa al montador o a quien sea. Que sí, que tú no te aburres como yo, que me han plantado aquí porque no sabían qué hacer con la novata. Bueno, este curro tiene esas cosas. Tino, de verdad me voy, que me estoy meando. Vale, vale. Joder, Luisa, que llevo 2 minutos llamándote. No vuelvas a cambiar de canal en tu puta vida. Sí, perdón, ya estoy.
gente echando hostias al set.